GMEC. GMEC, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Joe, qué gusto platicar contigo. Igualmente, Gonzalo. Oye, tú que eres experto y que además nos explicas con peras y manzanas. Básicamente tienen un adeudo que vienen arrastrando y que comprometen evidentemente la vida empresarial, salarial de todos los proveedores, que evidentemente es diferente la presión cuando eres pequeño, mediano o un gran proveedor. Pero realmente, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué dimensión es el problema? Qué buena pregunta, Joe. Y mira, vale la pena que hablemos un poquito de números para poder dimensionar dónde está el problema. A finales, al 31 de diciembre del año pasado, Petróleos Mexicanos reconocía que le debía 25,000 millones de dólares, más de 500,000 millones de pesos, a sus contratistas y proveedores. Esta cifra, que la hemos visto que durante el año se han dado alguna especie de pago, está o se ubica el saldo en poco más de 420,000 millones de pesos, poco más de 22,000 millones de dólares, al 30 de junio de este año. Obviamente apenas es una disminución neta de poco más de 70,000 millones de pesos, de 3,400 millones de dólares. Esto se está viendo por todos lados, no estamos viendo servicios de perforación, no estamos viendo, como acabamos de ver este pasado fin de semana, que no hay pipas suficientes para poder llevar el combustible de las terminales de servicio o de las refinerías a las gasolineras, a las estaciones donde la gente puede cargar. Obviamente esto lo estamos viendo que es una práctica recurrente de Pemex, simplemente dar promesas y nunca realizar los pagos. Ahora, me parece interesante porque tú bien decías, comienza a faltar el suministro de gasolina el fin de semana, se dieron varios reportes durante la semana, dicen, el petróleo está asegurado, el tema son los proveedores, pero al final es una cadena de omisiones, de errores que comienza ya a afectar evidentemente la vida del día a día de todas las personas que vivimos en territorio mexicano y no hay una solución que se vea a futuro para corregir el problema desde el origen. Es muy correcto, y fíjate, aquí tenemos que hablar de lo que se ha dado con este último rescate de Pemex anunciado hace ya un par de semanas. Dentro de este plan de rescate hay uno muy interesante que es una línea de crédito, un fideicomiso por alrededor de 250,000 millones de pesos, poco más de la mitad de los adeudos que tiene Pemex registrado. Es importante mencionar esto, Joe, por una razón. Tiene algunas características y no es propiamente un pago. ¿A qué nos referimos? La primera es que únicamente pueden entrar los que tengan facturas del año fiscal 2025, nada más. Los que tienen de años anteriores, todavía no hay ningún mecanismo, y como muy bien apuntan varias organizaciones gremiales, no todos tienen justamente una factura que mostrar. Las malas prácticas de Petróleos Mexicanos de cerrar su sistema de facturas, el famoso COPADE, pues simplemente hace que muchos productos, servicios, ya se le hayan dado a Petróleos Mexicanos y no haya ninguna forma de poder acceder a este plan de financiamiento. Obviamente que hay que entenderlo eso por servicios ya realizados, no es inversión nueva, lo cual complica todavía más el futuro de la petrolera. Y algunos de los proveedores decían, es que tampoco es que podamos dejar de trabajar, de proveer, porque evidentemente entonces todo se para. No hay salida para algunos de ellos. Es correcto, y fíjate, aquí vale la pena incluso hablar un poco de la distinción entre los 4 grandes contratistas y el resto. Esos 4 grandes contratistas, lo sabemos, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford, sus grandes contratistas, muchos de ellos han entrado en sistemas literalmente de financiamiento con bancos para que los bancos le presten dinero a Pemex y Pemex les pueda pagar. Eso que te estoy diciendo es muy, muy curioso, Joe, porque lo que dice es que si Pemex deja de pagar, son los contratistas los que van a terminar comiéndose su propia factura, valga la expresión. Es un sistema muy, muy raro. Pero aquí es muy importante mencionar que en ese sentido, eso ha hecho que las cosas se mantengan en el mínimo indispensable. Y 2, obviamente entender de que estos mecanismos tan sofisticados, pues no están al alcance de la gran mayoría de empresas mexicanas que están allí en Coatzacoalcos, Villahermosa, Ciudad del Carmen, que obviamente tienen que esperar a estar en una parte de la fila y en algunos casos tener que acordar con viejos coyotes en y desde alrededor de Pemex para poder que se les paguen sus cuentas. Hablamos de coyotes, de facturas que no han sido pagadas, del rescate, evidentemente.
¿Qué tan efectiva es la administración de Pemex y a futuro realmente cuál puede ser esa expectativa que podemos tener? ¿Realmente se les van a pagar? ¿Va a haber más transparencia? ¿Hay transparencia incluso en el manejo de los recursos, en el flujo como tal? Fíjate, creo que en el fondo la pregunta más importante, y de hecho te podría empezar diciendo no, realmente muy, pero muy poca transparencia. Y Pemex desde la administración pasada ha hecho de su costumbre o su decisión prácticamente de default, pues simplemente tratar de reservar todo lo que pueda hacerlo, sin importar si tiene sentido o no. Simplemente se trata de una política de opacidad. Habiendo dicho eso, ¿cómo le podremos llegar a dar la vuelta? Y el gran problema es que hasta que Pemex no tenga un modelo de negocio que genere sus propios beneficios, o en ese caso sus propios rendimientos, pues simplemente va a ser totalmente dependiente, una, de las transferencias del gobierno federal, y dos, pues del simplemente aplicar el muy mexicano, debo, no niego, pago, no tengo. Ahora, hay varias notas periodísticas sobre la transferencia, el traslado, ni siquiera sé si es venta, y si es venta, dónde quedó el dinero, de el crudo a Cuba por parte de México. De ese tema, ¿qué podemos abordar desde el punto de vista, obviamente, de la transparencia? Porque tampoco es que sepamos exactamente ni siquiera el monto que habría recibido el gobierno de México o si fue un regalo a cuenta de qué. Fíjate, en esa parte es muy importante lo que dice Joe, porque en ese tema, especialmente lo de Cuba, México no es la primera vez que lo hace, lo hemos estado haciendo prácticamente desde la década de los 90, y tampoco es la primera vez que se le hace, prácticamente se vuelve una deuda incobrable y simplemente se condona la deuda. Eso lo hizo, por ejemplo, en la última ocasión, el presidente Enrique Peña Nieto, de los adeudos que se habían acumulado bajo los gobiernos del PAN. Habiendo dicho eso, hasta ahorita es solamente una venta, una cuenta por cobrar, pero si no hay ningún mecanismo para forzar a la isla de que nos pague los cerca de 200 millones de dólares que nos debe del año pasado, pues eventualmente tendremos que condonar la deuda y efectivamente sería una donación. Obviamente hay que entender de que los tiempos han cambiado. Ahorita tenemos a un Estados Unidos muchísimo más asertivo, que Claro. no sé qué tanto pueda verse en ese sentido una transacción comercial normal con otro tipo de intenciones o interpretaciones que puede estar teniendo Washington. Qué interesante todos estos puntos de vista, este análisis, como siempre, los invitamos a recuperarlo. Gonzalo Monroy, te seguimos obviamente en X y también aquí en las entrevistas que vamos a compartir con todo el auditorio. Muchas gracias, buenas noches. Gran abrazo, Joe. Hasta luego.